amigos y amigas del Arriero. Hoy tenemos una edición muy especial. Vamos a tener dos invitados hoy día y el primero de ellos es el magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Núñez, que además es historiador, que además es alguien que ama los libros y es el director del Centro de Estudios Constitucionales. Carlos, un gusto conversar contigo. ¿Qué tal, Javier? Aquí contento de estar en el Arriero. Finalmente, ahora acá en el Z, además. Claro. Vamos a conversar hoy día con el doctor Ramos Núñez sobre justicia profana. Ustedes se preguntarán de qué trata esto. Y el subtítulo del libro, publicado por el Fondo Editorial de la Católica el año pasado, es El jurado de imprenta en el Perú. Ahora que acabamos de tener una sentencia en relación al caso de nuestro amigo y compañero acá en La Mula de Pedro Salinas, es bueno, además de condenar este hecho ocurrido ayer en Piura, saber un poco más de cómo ha sido el manejo del tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa en el Perú. Y Carlos Ramos tiene este estudio que es sobre la historia de una institución que yo debo confesar mi ignorancia, desconocía de su existencia. No sabía que habíamos tenido esta institución casi durante un siglo. Un poco más. ¿Cómo nació hacia el año 39, 1939, ¿no? Bueno, ¿Cómo nace esta idea del jurado? Primero tendríamos que determinar la idea de que cuando surge la imprenta, ¿no es cierto?, hacia el siglo XV, hay la gran posibilidad de que el conocimiento se transmita a más velocidad, ¿no? Claro, hasta ese momento el coto era de la iglesia, digamos, ¿no? Claro, pero también la iglesia no quiere perder el control, ¿no es cierto?, la vigilancia que tiene sobre esos libros. Entonces surgen mecanismos de censura. Entonces esos mecanismos de censura se conocen como censura previa, ¿no? Imprimatur. Nihil obstat. El nihil obstat que aparece en y bueno, entonces esto no solamente lo aplica la Iglesia, lo aplica también el poder regio, digamos, en Francia, en Inglaterra, lo aplican las mismas universidades, digamos, dentro de una mentalidad religiosa. Pero las ideas liberales, digamos, se van abriendo camino y John Milton, hacia el año 1644, publica un libro sobre el divorcio, ¿no? Y ese libro es sujeto a una censura y él no le gusta y publica un famoso libro en respuesta a esta censura que se llama Areopagita. Entonces, ahí el tema del ataque a la censura previa adquiere, digamos, una especial trascendencia y se va abriendo camino la tesis de la censura, no la censura posterior, sino de la sanción posterior, digamos, por actos de difamación, ¿no? O sea, la idea era que, porque está en ese clásico texto de Milton, sí, nadie tiene que decir qué cosa, cómo tengo que decir las cosas o qué tengo que decir. ¿No es cierto? ¿No? Nadie tiene, esa censura previa es contraria, digamos, a los principios de libertad, ¿no? No olvidemos que la Constitución inglesa es una constitución escrita, histórica, no es una constitución, digamos, que se basa en textos de carácter documental. Y esta idea se va abriendo camino y a fines del siglo XVIII en Inglaterra se dicta el Libel Act, el Acta del Libelo, donde se establece de que un jurado tiene que juzgar no la censura previa que se cancela, sino también, digamos, como una especie de termómetro social, es un jurado, ¿no? Entonces no va a ser un juez profesional formado en una universidad, sino un grupo de ciudadanos, de notables. ¿Por qué se hacía esto? Porque de pronto el juez especializado podía estar parcializado de algún modo y quien podía valorar mejor si una manifestación, digamos, escrita en la imprenta, podía ser el periódico, un folleto, un volante, ¿no es cierto?, era contrario al honor de una persona, ¿no es cierto?, a su reputación, era mejor que lo viera un jurado. O sea, la idea era que fueran los pares, de alguna manera una suerte de pares, ¿no? O sea, exactamente. Entre iguales, digamos, se puede emitir una opinión. Claro, digamos, esta idea del jurado de imprenta está conectada a la otra del jurado criminal, ¿no? Bueno, no olvidemos que conocemos digamos, la gente por las películas, digamos, ¿no? O por ejemplo en 1215 con la Carta Magna surge la idea de que uno tiene que ser juzgado por sus pares, por sus iguales, ¿no? Entonces, incluso si ves en las películas, en el teatro, en fin, el jurado está en el mismo nivel que el acusado, a diferencia de un tribunal de justicia que por lo general se encuentra en una posición mayor.
Bueno, esta idea de Milton y luego que fue acogida por Fox en Inglaterra, se abre camino en Europa continental. En Francia, ¿no?, se instala con motivo de la Revolución Francesa los jurados criminales y paralelamente también se van instalando esta idea, por ejemplo, del jurado criminal. Y llega al Perú, ¿no es cierto?, con motivo de la independencia, porque San Martín declara, digamos, la libertad de prensa, bueno, con algunas excepciones, especialmente de carácter religioso, ¿no es cierto?, y respecto a la organización política del Perú. Y al poco tiempo de dictar el decreto de libertad de imprenta, Torre Tagle, en el año 1823, dicta la ley, digamos, de jurado de imprenta, que va a estar vigente en el Perú hasta el año 1939. Ahora, la idea, una cosa que llama la atención es que, claro, por un lado había que proteger la Constitución, respetar la Constitución, pero a la vez respetar, digamos, el carácter religioso del Estado, ¿no? Claro, Cuando uno lee ahí uno se da cuenta que, bueno, no éramos un Estado laico, obviamente, pero el peso era prácticamente el mismo, ¿no? O sea, la Constitución estaba al mismo nivel que la Biblia, claro, casi. Sí, cuando habla ahí de Constitución, en realidad se está refiriendo a la organización política del Estado. Es decir, si alguien escribiera, por ejemplo, ya sea en contra de la Iglesia Católica, de sus dogmas, ¿no es cierto?, o escribía en contra de la organización republicana de gobierno, podía ser acusado de subversivo, ¿no es cierto? Había distintos grados, subversivo era lo más grave, ¿no? Después estaba la acusación de rebelión o de desobediencia. Buena parte de los asuntos son políticos, pero también una gran cantidad, yo diría la mayoría, tienen que ver con asuntos comunes, ¿no?, de ciudadanos que se ven afectados. Que se sienten difamados. Difamados, ¿no? En esa época se llamaba infamatorio, no difamatorio, ¿no? Y entonces recurrían a la ley, denunciaban ante el alcalde el hecho, ¿no es cierto? El alcalde convocaba a unos jurados, los consejos provinciales, que entre 35 elegían a 7 ciudadanos. O sea, al azar, digamos. Así es, ¿no? Y los 7 ciudadanos que eran participaban del caso, ¿no? Ahora, sin embargo, cuando uno revisa ya el relato que tú haces de varios casos, sí, y los críticos y todos los estudiosos que a lo largo del siglo XIX y ya del XX también, el señalamiento es: esto no funcionó como mecanismo, y de alguna manera eso deslegitimó también la posibilidad de que hubiera el jurado criminal, que nunca ha habido en el Perú. Lo que pasaba era que en gran medida los ciudadanos que eran convocados como jurados en un ambiente pequeño, estrecho, no querían comprometerse, ¿no? De pronto, simplemente ellos tenían que declarar haber lugar a la formación de causa o no haber lugar a la formación de causa. No tenían que motivar su resolución. Es decir, eran una suerte de fiscales, ¿no? Eran en realidad, digamos, sí, porque podría decirse un jurado de acusación, ¿no es cierto? Porque no eran propiamente un jurado de juzgamiento. Ahora, claro, es decir, en un escenario en el que la sociedad es pequeña, la población no es muy grande, entonces se veían profundamente comprometidos, ¿no?, de tal manera que por lo general inasistían, ¿no? Es decir, no cumplían. Es más, había la obligación por parte de la municipalidad de imponerles una multa, pero eso normalmente no ocurría. O sea, pasa un poco como pasa después con las elecciones, que hay gente que no quiere ir y no va, claro, no dice, pago mi multa porque tiene la plata. Así es, porque no querían malquistarse. Ahora, estos jurados no estaban animados, digamos, de una vocación popular o representaban, digamos, al pueblo. No encuentras ahí campesinos, jornaleros. En realidad son los notables de la ciudad, ¿no? Claro, porque tenían que tener ciertos requisitos, ¿no es cierto? Casi como un... Casi como, digamos, como un diputado, como un elector, claro, ¿no es cierto? Como un elector del siglo XIX. Exacto, exactamente. ¿no? Así es un notable. Y eso es posible, es fácil detectarlo por la composición de los jurados, ¿no es cierto? Son figuras reconocidas en el mundo, digamos, social de la época, ¿no? Hay casos muy interesantes, ¿no? Ricardo Palma, por ejemplo, aparece permanentemente en un caso denunciado, por ejemplo, por el hijo de Hipólito Unanue, ¿no es cierto? Que Ricardo Palma escribió una tradición donde decía de que José Faustino Sánchez Carrión había sido asesinado por orden de Bolívar.
y porque Bolívar había actuado en represalia porque José Faustino Sánchez Carrión habría enviado a asesinar a Bernardo de Monteagudo, y que en esa estuvo presente Hipólito Unanue. Eso no le gustó al hijo y lo denunció ante el jurado de imprenta, ¿no? Al final lo absolvieron, dijeron de que la historia no era justiciable. Ahora, había mucho de eso, es interesante lo que cuentas porque este tema sigue apareciendo luego en la historia, pero digamos, lo que uno veía además es que casi siempre los absolvían. Entonces, claro, hay algunos casos en los que la pasaba muy difícil. Hubo un caso de un abogado en Cusco que el prefecto del Cusco, dado el enorme poder que tenían en esa época las autoridades políticas como representantes directos del presidente de la República, podían hasta encarcelar personas. Entonces un abogado cusqueño estuvo encarcelado casi un año, ¿no? Yo diría que la pena era menor, ¿no? Era menor. Ahora, hay un caso también interesante de Enrique López Albújar, ¿no? Que escribió un poema en contra del general Cáceres, porque tomó partido como simpatizante del Partido Demócrata de Piérola, y en ese poema le deseaba la muerte. Y entonces lo denunciaron por abuso de imprenta y estuvo en la cárcel de Santa Rosa cerca de un mes, hasta que tuvo lugar el comparendo y él se retractó y fue dejado libre. Pero de alguna manera, como pasaban estos casos, se decía, bueno, al final los absuelven y los han hecho pasar prisión por gusto. Exactamente. Entonces como que no funcionaba la institución adecuadamente, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿por qué es tan complejo siempre este tema, ¿no? Más allá ya de la historia? ¿Por qué siempre la línea es bien delgada cuando se tiene que decidir sobre estos casos? Mira, tú hablabas del jurado criminal, que va a ser mi próximo libro, que si este se llama Justicia Profana, el jurado de imprenta en el Perú, el otro se va a llamar Justicia Profética, la lucha por el jurado en el Perú. Una primicia, una primicia. Exacto. Y bueno, ya lo tengo en verdad avanzado. No llegó a establecerse el jurado criminal en el Perú porque entre los años 1912 y 1920 se produjo un gran debate que enfrentaba a dos grandes figuras del constitucionalismo peruano, a Mariano H. Cornejo de un lado y Manuel Vicente Villarán del otro. Claro. Villarán, digamos, un hombre de una extracción social más alta, estaba en contra del jurado. Mariano H. Cornejo estaba a favor. Entonces, no obstante la relación estrecha que existía entre Mariano H. Cornejo y el gobierno de Leguía, no tanto así que él acuñó la expresión La Patria Nueva, el gobierno de Leguía prefirió no completar el Código de Procedimientos en materia criminal donde traía la figura del jurado. Y entonces parece ser que esa es una razón por la cual Mariano H. Cornejo no quiso aceptar cargos de gobierno, salvo ser embajador o ministro plenipotenciario del Perú en Francia. Quedó resentido. Y bueno, triunfó la posición de Manuel Vicente Villarán. Pero siempre en el Perú, cuando ha habido un problema, digamos, de crisis de legitimidad de la justicia, que es cíclico, ¿no? Claro, ahora mismo debatiendo. Entonces, uno de los aspectos que surge, que salta a la palestra, es la necesidad de su democratización. Y entonces hay varias fórmulas. Una de ellas es, por ejemplo, la instalación del jurado. Claro. Otras es la instalación es un sistema que se conoce como escabino o escabinado, que son mixtos. Es decir, participan jueces profesionales junto a ciudadanos. Ahora, pero ¿por qué tanta resistencia en el Perú al jurado criminal? Porque, como tú has dicho, siempre se dice, como no funcionan los jueces, los jueces son corruptos, como... Ahora que hemos visto todos los casos de los hermanitos. Mira, Manuel Atanasio Fuentes en el siglo XIX, cuando se discutía acerca de la instalación del jurado criminal, hizo una encuesta entre los abogados. ¿Sabes cuál era la respuesta que daban la mayoría de ellos? Que casi unánimemente se oponía: la ignorancia del pueblo. ¿No es cierto? Es peligrosa, ¿no? Es peligrosa dejar la justicia. De élite, digamos, ¿no? Pero, digamos, ha pasado el tiempo. Sí, pero digamos que yo diría que en buena parte, en gran medida, el argumento suele ser más o menos tamizado, prácticamente el mismo, ¿no? Ahora es cierto que a lo largo del tiempo han habido grandes defensores del jurado, no solamente Mariano H. Cornejo, sino estudiantes a través de tesis, ¿no es cierto? Han defendido la idea de la instalación del jurado en el Perú. Más allá de si esto es conveniente o no, yo creo que sí es importante pensar en mecanismos genuinos, ¿no? de democratización de la administración de justicia. De alguna manera no son jurados, pero cuando uno ve la impartición de justicia en las comunidades, vamos a decir, no son casos graves, pero o en las rondas campesinas,
de alguna manera Y tienen es una suerte de jurado, ¿no? La asamblea, ¿no? Digamos, el jurado es una modalidad de la administración de justicia popular, ¿no? Pero no olvidemos de que en un sistema representativo, político representativo, como representantes el presidente de la República, los vicepresidentes y el legislativo, en materia judicial serían representantes ciudadanos los jurados, ¿no? Entonces, pero el jurado es una especie dentro de un género, ¿no? Que es la administración de justicia popular. Ahora, yo te pregunté hace un momento sobre por qué siempre los casos, estamos hablando finalmente de opinión, ¿no es cierto? No sé, López Albújar que le desea la muerte a Cáceres, pero claro, no lo está amenazando de muerte, ¿no? O diferentes casos que uno va viendo a lo largo del texto o que se conocen de otros momentos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil establecer si hay falta o no hay falta, si hay delito o no hay delito? Yo por principio diría, bueno, salvo que tú le estés haciendo un daño realmente a la persona, entonces, bueno, finalmente son opiniones. ¿Por qué? ¿Cuál es? Hay algunas quejas, por ejemplo, el propio Manuel Atanasio Fuentes en una ocasión se queja que el jurado de Lima estaba conformado por elementos echeniquistas, siendo él ¿no? vivanquista. José Silva Santisteban, un constitucionalista de nota, ¿no? vinculado a Cajamarca, decía también que los jurados de imprenta se habían politizado. González Prada decía que muchos jurados de imprenta eran extremadamente religiosos, ¿no? Entonces, debió haber esto, pero también hay ciudadanos, por ejemplo, ya en el siglo XX, que ven el jurado de imprenta como un instrumento, digamos, de reconocimiento de su dignidad. Así los colectivos asiáticos, por ejemplo, los chinos, japoneses, plantean una denuncia por abuso de imprenta ante el alcalde de Lima porque surge un diario que se llama El Peligro Amarillo. Claro. Y entonces donde los acusaban de una serie de vicios, ¿no? Que ahora un poco ese rol lo juega más el Comité de Ética del Consejo de la Prensa, ¿no? Pero, claro. O sea, por fuera del que sistema. de alguna manera también sería como una especie de jurado, porque ahí verás de que hay una sensibilidad especial para eso, ¿no? No es un juez profesional que conoce de estos asuntos. Eso es a lo que iba, ¿no? O sea, estas fórmulas terminan siendo a veces... No sé, viendo el caso que comentaba al inicio de Salinas, ¿no? Puede ser que la jueza pues, sea católica, puede ser que simpatice con el arzobispo, y eso ya es un sesgo, ¿no? Bueno, y entonces necesitas... Digamos, sobre ese caso concreto... No, yo entiendo que no puedes opinar ¿no? pero lo que yo diría es de que hay algunos casos que pueden ser muy visibles, ¿no es cierto? Y que pueden ser valorados a la luz de la opinión pública. Otros casos ya podrían generar cierta controversia, ¿no? Eso es lo que pasa básicamente, digamos, por eso es que no dejan en manos de los jueces, sino de un jurado, ¿no es cierto?, la valoración de este abuso de imprenta. Porque la idea es que es algo que está más que sea el pueblo, ¿no es cierto? De la ley misma, no sé. Que sea hay un criterio de sentido. Ojo, que son 7, ¿no es cierto? Incluso, por ejemplo, si 2 estaban en contra, se producía inmediatamente el archivo del caso. Claro. ¿No es cierto? Entonces, o sea, una minoría podía decidir que se archivara. Entonces, el que es muy interesante, ¿no? Ahora, claro, ya en 1939, cuando se deroga la institución, es porque coincidentemente entra en vigencia el Código de Procedimientos Penales. Y entonces se busca una justicia profesionalizada, ¿no? Entonces, y ya cae en desuso la idea, digamos, un poco en desprestigio la idea del jurado. Claro, es la idea de la modernización vía la especialización. Antes, digamos, a comienzos del siglo XX hubo un discurso muy fuerte del positivismo que llegó al Perú y entonces esperaban que hubiera un juez no solamente sabio, sino científico, ¿no? Es decir, y entonces el jurado no podía cumplir de ninguna manera. Esa idea de la deliberación ciudadana quedó de lado, desapareció la institución. Carlos Ramos, además de ser un acucioso historiador del derecho, como ustedes lo han podido constatar en esa entrevista, dirige el Centro de Estudios Constitucionales y nos ha traído acá 5 publicaciones nuevas sobre... hay 2 clásicos del derecho peruano del siglo XIX, Manuel Atanasio Fuentes, además
además, el famoso murciélago, ¿no? Y José María Quimper, uno es Derecho Político General, el otro es el Derecho Constitucional Filosófico. Pero además nos ha traído un libro muy interesante que va para el debate de la reforma política, Informe sobre los límites a la reelección. Espero que la Comisión Tuesta haya leído este documento, yo lo pude revisar hace unos días. Y también otro libro que es excelente, que se llama La letra de la ley. Es un pequeño libro donde se recorre la historia de las constituciones del Perú. Un libro no solamente para abogados, además, sino para que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos conocer este tema. Y, como dije, Carlos Ramos le interesa no solo la historia, escribe muy bien, le gusta mucho la literatura, y acá nos ha traído el libro Iura et Poemata, versos y constitucionalismo de tradición liberal. ¿Cómo así convenciste al centro para que publique este texto? Bueno, por la relación que hay entre, no siempre fácil, más bien áspera, difícil, entre la Constitución y la poesía, ¿no es cierto? Nosotros tenemos entre nuestra misión, nuestra labor, no solamente la jurisdiccional, sino divulgar, la difusión digamos, de una este cultura, de un sentimiento constitucional, y creo que este texto del profesor Calvo que presentamos el día miércoles 15 de abril en el local del Centro de Estudios Constitucionales, todos invitados, ¿no es cierto? Todos invitados, cumple ese propósito. Muy bien. Bueno, Carlos, ha sido un gusto tenerte acá, es la segunda vez que conversamos, estuvimos, algunos se acordarán, en el mismo local del Centro de Estudios comentando otros textos, y yo quiero recomendarles a todos el libro Justicia Profana, el jurado de imprenta en el Perú. La historia de una institución que duró más de un siglo, que estuvo vigente, que fue un instrumento utilizado por ciudadanos y por personalidades de todo tipo para defender sus derechos, y que por a veces estas ideas de reforma, de modernización, se llevan ciertas instituciones, y valdría la pena volver a revisar siempre su utilidad o su no utilidad. Amigos, yo me voy, pero regreso, porque esta es una edición especial del Arriero con el historiador, hoy día es tarde de historiadores, con el historiador José Luis Renique. Vamos a hablar sobre la vida y obra del maestro Julio Kotler. Volvemos.